alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos al Señor por el matrimonio. Suplicamos al Señor que cada día busquemos la protección divina del Señor a través del culto familiar. Sean bienvenidos. Estamos llevando este día la oración, suplicando al Señor que Dios dé gracia, hermanos, para que todo lo que se lleve en el hogar es porque Dios lo demanda. Seamos sensibles a la voz de Dios. Necesitamos todos una protección, necesitamos ayuda divina y lo vamos a tener a través de reunirnos en el altar espiritual en la presencia del Señor. Bienvenidos sean. Este día estamos llevando la reflexión: toda acción trae consecuencias. Por eso este día Dios nos va a hablar a través del libro de Gálatas 6:7 y vamos a pedir al Señor la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija esta meditación, y toda palabra que se testifique es porque Dios lo ha testificado. Vamos a hacer la oración. Nos vamos a poner de rodillas poniendo este ministerio, el ministerio de oración, que se lleva a través del matrimonio, a través del culto familiar. Sean bienvenidos. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor su dirección, pidiendo su cobertura, para que lo que Dios nos diga, hermanos, busquemos con temor y temblor hacer su voluntad. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, humildemente ante tu presencia venimos a darte la adoración, la gloria y la alabanza. Eres digno, Señor, de recibir el imperio, el poder por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque estás en el lugar santísimo. Porque todavía, Señor mío, hay gracia, hay misericordia por nuestro intercesor. Te doy gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias porque por medio de esa sangre, por medio de ese sacrificio de amor eterno, tú nos compraste. Alabamos tu presencia. Venimos en esta hora, amado Dios, a poner el matrimonio, que es institución sagrada tuya, y rogamos por las familias, rogamos por matrimonios, pero ante todo, Señor, pedimos el perdón de nuestras faltas. Perdónanos, Señor, porque muchas cosas que se hacen en el hogar, tú nos las has dejado. Pedimos humildemente, Señor, que nos des la luz, la claridad de mente, para que podamos, Señor,
obrar como tú lo demandas. Te pedimos humildemente, Señor, el perdón de nuestras faltas y rogamos que cada oración, cada padre, cada madre que está clamando, suplicamos, Señor, tu perdón. Da cada día, Señor mío, da cada día el perdón. Reconcílianos, Señor, y favorece esta oración que elevamos al trono de la gracia. Pongo las familias, los matrimonios, y rogamos que pongas el deseo de cada día buscarte en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la oración y ponemos, hermanos, la reflexión. Toda acción trae consecuencias. Gálatas 6:7. Escucha la voz de Dios a través de un escrito está. Estamos llevando este día, hermanos, el culto familiar, rogando al Señor que Dios dé gracia, hermano, en esta reflexión. Lleva los versículos, hermanos, anota las promesas que Dios nos da y pidamos que la gracia del Señor nos acompañe. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es la verdad, hermanos. Lo que se siembra, se recoge. Si sembramos cosas limpias recibiremos. Si sembramos maldad, maldad recogeremos. Por eso este día, hermanos, pidamos al Señor que lo que se siembra, lo que se dice en el hogar, es palabra de poder, palabra de vida, y veremos la felicidad en nuestro hogar. Estamos llevando, Sergio, toda acción trae consecuencias. Sí. Por eso el Señor nos va a hablar en esta hora. Anota la reflexión, anota el versículo, para que Dios nos consuele y nos fortalezca. Así es. Bien. Todas nuestras acciones, hermanos, traerán indudablemente consecuencias. Si bien es cierto, nosotros lo conocemos como una ley natural de que toda acción corresponde a una reacción, tiene un fundamento bíblico. Todo lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos trae una consecuencia, aunque a veces esas consecuencias no son de inmediato. Esas consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas según sea el caso. La palabra de Dios, hermanos, establece con toda claridad que el principio de la acción y consecuencia no se pueden evitar. Indudablemente, hermanos, llegará el resultado de nuestras acciones y se manifiesta de una manera diferente en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo moral. De diferentes maneras, hermanos, se pueden manifestar las consecuencias a nuestras acciones. Dios en su justicia permite que estas consecuencias se manifiesten. La misma palabra de Dios, hermanos, lo deja establecido. Nadie podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones. Hemos leído aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, y el versículo número 7, lo que la Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El principio de la siembra y la cosecha se está refiriendo a eso, a que toda acción va a traer una consecuencia. La palabra de Dios, hermanos, aquí enfatiza que uno cosechará lo que siembras, lo que significa que las acciones generan resultados. Esto se aplica a toda acción positiva
pero también a toda acción negativa. Y nadie, hermanos, puede librarse de la justicia de Dios. Dios permite en su justicia que todo resultado de nuestra acción se manifieste de una manera positiva o negativa. Es decir, este principio de la siembra y la cosecha es un principio que se basa en la responsabilidad personal y la ley moral de Dios. Amén. Por eso nosotros actuamos, hermanos, conociendo la voluntad de Dios a través de la ley moral que nos ha dejado. Pero es mi responsabilidad como persona no solamente conocer la ley moral, sino conocerla y ponerla por obra. Indudablemente, hermanos, vendrán bendiciones a mi vida cuando yo obedezco a Dios. Por eso es una responsabilidad personal, pero que está fundamentada en la ley de Dios. Esa es la ley de la siembra y de la cosecha. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 36, el Señor Jesús nos da un ejemplo a través de del propio comportamiento del hombre, de cómo va a cosechar lo que está sembrando. Mas yo os digo, y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El hombre, hermanos, es responsable de la manera en que se expresa, de la manera en que se comporta y de la manera en que piensa. Para el creyente, hermanos, indudablemente, el obedecer lo que Dios nos manda siempre va a ser de beneficio y de edificación. Va a traer un provecho a nuestra vida. Porque Dios siempre, hermanos, procura que nosotros hagamos las buenas obras que están registradas en este santo libro. Por eso, que nuestro comportamiento en pensamiento, en palabra, deben de ser de acuerdo a la medida que Cristo nos ha indicado. Por eso nos dejó su ley moral y por eso nos dejó su ley escrita. Dios toma nota, hermanos. Toma nota y está atento de cómo usamos nuestro libre albedrío para aplicar el conocimiento que Él me ha revelado. Por eso Él les decía que de toda palabra que sale de nuestra boca, vamos a dar cuenta. Y este es el principio de la cosecha, de la siembra y la cosecha. Este es el principio. Que todo lo que yo haga, diga, piense, va a traer una consecuencia. Por eso es de que el bendecir o el maldecir, todo lo que decimos causa una reacción. Y el Señor mismo lo enfatiza aquí en el versículo número 37 de San Mateo 12. La Escritura lo dice, porque por tus palabras serás justificado. Y ahí está la justificación de Dios. Cuando yo menciono algo, o cuando yo digo algo, o cuando yo maldigo a alguien, o cuando yo bendigo a alguien, es porque lo siento y porque lo pensé. Por eso debemos de tener mucho cuidado de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de hablar y de nuestra manera de pensar. Porque en nuestra propia lengua, hermanos, está la justificación, pero también está la condenación. Porque la Escritura lo dice, por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. Y ahí está el mismo principio de que toda acción trae consecuencias. La misma Escritura amplía más este conocimiento y nos pone otro ejemplo. Aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 8 y el versículo número 7, el profeta, hermanos,
inspirado por el Espíritu Santo, da estas palabras de prevención, estas palabras de ánimo, pero también estas palabras de advertencia, Amén. porque sembraron viento y torbellino segarán. ¿Qué es lo que representa el viento? El viento, hermanos, en esta escritura dice que todo lo inútil y todo lo vano. O sea, aquel que piensa únicamente por hacer maldad o por perjudicar a alguien o por adquirir algo que no le corresponde o simplemente por desobedecer a Dios, está sembrando viento. ¿Y qué es lo que va a cosechar? Torbellino. ¿Y qué es el torbellino? Son las consecuencias de lo que sembramos. Pero estas consecuencias de lo que sembramos, que son los problemas mencionados como torbellino, todas las adversidades que pasamos, porque fue lo que sembramos, estas consecuencias traen otras consecuencias. Por eso la Escritura dice, segarán. ¿De segarán qué? Problemas, dificultades, y voy a cegar lo que he sembrado. Dice la palabra de Dios, no tendrán mies, es decir, no tendrán beneficio, ni su espiga hará harina. Está hablando de la provisión. Y si la hiciere, extraños la comerán. O sea que no hay pretexto, hermanos, para que nuestras malas acciones se justifiquen delante de Dios. Porque la misma palabra de Dios nos está previniendo que toda maldad en pensamiento, en obra, en omisión o en palabra van a traer consecuencias. Así como las consecuencias pueden venir del lado negativo, pueden también venir del lado positivo, pero si siembro amor, si siembro cariño, si siembro disciplina, si siembro obediencia y muchas otras cosas, eso me van a beneficiar en mi vida. Pero la misma palabra de Dios, hermano, nos previene para tener mucho cuidado en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que decimos. Por eso nos debemos de someter al escrutinio de Dios. Nos ha dejado su ley, de los cuales somos responsables por ponerla por obra, pero también su ley escrita, porque aquí está el consejo de Dios, porque aquí está, hermanos, la voluntad de Dios expresada en palabras. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 22, y el versículo número 8, la Escritura sigue insistiendo en este punto, porque el hombre es débil, hasta el hombre más fortalecido en su fe, en momentos de debilidad espiritual o en alguna circunstancia adversa, puede caer en lo que la palabra de Dios dice. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la misma palabra de Dios insiste de que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y esa es el principio de la reacción, de la acción que trae consecuencias. Y la vara de su insolencia se quebrará. Segamos lo que sembramos. Es un principio bíblico. Insistimos mucho en este punto, hermanos, porque es el tema y porque está escrito y porque la palabra de Dios, hermanos, nos lo enfatiza. Y por lo tanto, este principio es un principio universal. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo en la propia vida de Job. De Job, cómo a pesar de ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en momentos de debilidad física y de debilidad espiritual, él se alejaba de Dios. Y ese alejamiento le traía consecuencias, porque la sufría en su mismo cuerpo, la sufría en su moral y la sufría en su espiritualidad.
Pero no faltó a alguien que fuera y lo animara. Y eso es lo que tenemos que aprender, hacer caso a lo que la palabra de Dios, hermanos, nos está sugiriendo para no separarnos de lo que Dios manda a través de su ley moral y de su ley escrita. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 3 y 4, la escritura dice, porque yo también, dice la escritura, Proverbios capítulo 4, versículos 3 y 4, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado. No, estamos leyendo Job, Proverbios 4, 3, 4. Amén. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Amén. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Ahí está, hermanos, la sugerencia de un padre. Ahí está la guianza de una madre. Amén. Ahí está la responsabilidad que como padres tenemos sobre los hijos. Todo lo que enseñamos, hermanos, va a traer una repercusión. Por eso es importante estar sometidos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos manda, y debemos de hacer caso y de seguir la sugerencia de Dios. Todo lo que sembramos, hermanos, vamos a recoger. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña a estar sometidos a la guianza del Padre, a la guianza de la Madre, para poder seguir teniendo una bendición en nuestra vida, pero por obedecer, hermanos, la recomendación divina y tener en mente que todo lo que hacemos lo vamos a cosechar. Siguiendo, hermanos, con este mismo concepto, en el versículo 4 y 5, la palabra de Dios dice, Proverbios capítulo 4 y ahora el versículo número 5. La escritura dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y esta es la insistencia de Dios, hermanos, para ir formando un carácter de acuerdo a la voluntad divina y en función a ese carácter tomado de la voluntad divina, nosotros vamos a tener por consecuencia bendiciones en nuestra vida. Por eso insiste que adquiramos la sabiduría. Ahora, la sabiduría, ¿de dónde la vamos a adquirir? Para nosotros los creyentes, la sabiduría solamente se obtiene a través de su palabra, a través del conocimiento de Dios. La sabiduría, hermanos, nos va a abrir nuestra inteligencia, que es una facultad que en la provisión divina se le dio a cada ser humano, la inteligencia. Y esa inteligencia, hermanos, debe de estar fundamentada en un conocimiento adquirido. Todo hombre que tiene inteligencia es porque se ha sometido al conocimiento de Dios. Pero luego la escritura nos dice, no te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. El Señor, hermano, nos habla de una manera clara. El Señor nos habla de una manera directa. Todo esto, hermanos, es para nuestro propio beneficio. Aquí en el versículo número 6, Proverbios 4, versículo 6, la escritura dice, no la dejes y ella te guardará. Ahí está el principio. Ahí está el principio, hermanos, de la siembra y la cosecha, de que toda acción trae una consecuencia. Si nosotros, nuestra fe, nuestra creencia, nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar, nuestra manera de pensar, la sabiduría de Dios, que va a abrir nuestra inteligencia, y esa inteligencia nos va a llevar, hermanos, a valorar a través de la obediencia de lo que Dios nos reconocimiento que nos ha dado,
a preservarla, a guardarla. ¿En dónde? En nuestro corazón. Pero más aún, hermanos, la amplía. Dice, ámala y te conservará. Todas estas son consecuencias, hermanos, de un corazón que está dispuesto. Todas estas son consecuencias de la obediencia y de amar a Dios, de guardar sus preceptos, de guardar su palabra, de guardar su ley, de guardar sus ordenanzas, sus mandamientos. Todo esto, hermanos, va a ser de beneficio para nuestra propia vida. En el versículo número 7 de Proverbios 4, la Escritura dice, sabiduría ante todo. Amén. Adquiere sabiduría. La sabiduría, hermano, nos va a hacer hombres con un conocimiento más profundo, pero es a través de la palabra de Dios. Porque la misma Escritura nos dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídala, pero pídala con fe y le será otorgada abundantemente. O sea, la parte humana, hermanos, es pedir la ayuda de Dios, el auxilio de Dios, que nos conceda sabiduría. Es decir, que el conocimiento que estamos adquiriendo de su palabra, tengamos la inteligencia para valorarlo, para entenderlo, para vivirlo y para ponerlo por obra. O sea que la sabiduría, hermanos, es el conocimiento de Dios. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ahora usted va a decir, ¿cuáles son mis posesiones? O sea, no se está refiriendo a las cosas materiales, se está refiriendo a las cosas espirituales. Por eso yo debo de someter mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, que son las posesiones que me pertenecen, para que con la inteligencia que Dios me ha abierto, adquiera yo la sabiduría de Dios. Todo esto, hermanos, son consecuencias de un corazón o de una persona que está dispuesta a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en la mente la ley que Dios estableció como un principio, la siembra y la cosecha. Todo lo que hemos sembrado, hermanos, lo vamos a cosechar. Es bíblico, está escrito. La ley natural nos dice que a toda acción corresponde una reacción. Es cierto. Y nosotros estamos tratando el tema de que toda acción trae consecuencias. Hemos leído la Biblia nos ha ministrado, y ahí es donde nosotros debemos de insistir para escuchar la voz de Dios. Y si la voz de Dios nos dice que debemos de adquirir sabiduría, y repito, la sabiduría es el conocimiento de Dios que nos va haciendo más sabios para adquirir inteligencia y para que en función a lo que Dios nos mande, nosotros seamos una fuente de bendición para los demás. Y estas son las consecuencias de mis acciones, enfocándolas de un lado positivo. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos tratando este tema, que toda acción trae consecuencias. Amén. Estamos llevando como ministerio de oración, estamos llevando el matrimonio, la familia. La insistencia de Dios cada día, hermanos, es buscar la sabiduría. Y lo hemos oído, hermanos. A través de la sabiduría de Dios tendremos la bendición en el hogar. Cuidemos, hermanos, de lo que se habla. La palabra de Dios dice que toda palabra ociosa Dios tomará cuentas. ¿Qué hablamos, qué comentamos, qué decimos? ¿Con qué palabras nos dirigimos a nuestro compañero? ¿Con qué palabra nos dirigimos a nuestros hijos? Si estamos llevando la palabra de Dios en nuestro hogar, si nuestras palabras edifican, hermanos, vamos a recibir cosecha buena. Pero sin embargo, si estamos sembrando cosas malas, hermanos, eso vamos a recoger. Dios es justo, Dios es misericordioso, pero recordemos que Él es justicia divina. Recibimos lo que merecemos.
Estamos pidiendo en este día, hermanos, como familia, como matrimonio, que cada día busquemos el manual de vida a través de la sabiduría de Dios que está en este santo registro. Pidamos este día que como matrimonio seamos ejemplo y bendición para los que nos rodean. Hay consecuencias, hermanos, de toda palabra que se menciona cuando son palabras que no edifican. Son palabras que destruyen. Hay palabras, hermanos, que son peor que una espada. Pidamos en este día la dirección. Y si es, hermanos, si hemos fallado, si ocupamos palabras que no edifican, pidamos ayuda divina, la sabiduría de Dios. Él desea, hermanos, que lo que sembremos sean bendiciones. Por eso es el culto familiar. Por eso es, hermano, testificar a nuestros hijos en nuestro hogar esa palabra que nos traerá consuelo. Se está llevando, toda acción trae consecuencias. Examinémonos, hermanos, y vivamos y veamos, hermanos, cómo está nuestro hogar, cómo están nuestros hijos. ¿Están, hermanos, en la verdad o están equivocados? Es responsabilidad de nosotros guiarlos, hablarles, dirigirles. Pedir en este día, hermanos, que Dios edifique. Dios insiste cada día que la sabiduría que Él nos da proviene del Padre. No la despreciemos. Pidamos en este día que Dios nos dé gracia, hermanos, de buscar cada día su palabra. Estamos llevando, Sergio, esta palabra que Dios nos da el consuelo y la fortaleza. Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Así es. Amén. La misma palabra de Dios, hermanos, es la que nos instruye, la que nos otorga la sabiduría. Pero la sabiduría, hermanos, siempre es otorgada a aquel que la pide. Amén. Aquel que está dispuesto a conocer más de Dios. Aquel que aparta un tiempo, hermanos, constantemente para buscar la voluntad de Dios a través de su escritura. Todo conocimiento revelado que Dios nos ha mostrado en su palabra es para adquirir más sabiduría, para tener más conocimiento. Y por lo tanto, nuestra vida espiritual, hermanos, entre más conocimiento que adquiramos, nuestra vida espiritual, hermanos, va creciendo más. Amén. Y al crecer nuestra vida espiritual, empezamos a dar frutos del Espíritu Santo. Y al dar frutos del Espíritu Santo, hermanos, asemejamos más nuestro carácter al carácter de Cristo. Por eso es de que la Biblia insiste que adquiramos el conocimiento de Dios para que nos haga más inteligentes. Y aquí hay dos cosas. La inteligencia que Dios le ha dado al hombre, hermanos, es para que la cultive, es para que la ponga por obra. Y el conocimiento que Dios nos revela, hermanos, es la obra divina. Y ahí es donde se junta lo divino o lo espiritual con el esfuerzo humano. La inteligencia que yo aplique debe de venir fundamentada en el conocimiento de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y lecciones que la misma palabra de Dios nos enseña para tener esa certeza, hermanos, de que toda acción trae una consecuencia. Hemos visto el principio bíblico de la siembra y la cosecha, pero la palabra de Dios insiste para que tengamos ese principio guardado en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Vamos a leer aquí en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 32 y 33, lo que la Escritura dice. Porque el desvío de los ignorantes los matará,
Así como hemos visto los beneficios de las consecuencias a nuestras acciones por el lado positivo, porque la Biblia nos los ha revelado, también tenemos que ver las consecuencias del lado negativo cuando mis acciones son contrarias a la voluntad de Dios. Y es lo que estamos leyendo. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Ahora, ¿quiénes son los ignorantes? Así como la Biblia nos dice que debemos de buscar la sabiduría de Dios o el conocimiento de Dios, también está diciendo que aquel que no busca la sabiduría ni quiere crecer en el conocimiento de Dios es un ignorante. Un ignorante es aquel que no sabe. O un ignorante puede ser el que sabe, pero que no pone por obra. También es un ignorante, porque tendrá la teoría en su cabeza, pero no la pone por obra. Entonces, es un ignorante. Y la Escritura, hermanos, lo dice muy claro, porque el desvío de los ignorantes los matará. Es decir, no darán fruto. Es un fruto que está muerto, porque no han sembrado buena cosecha para cosechar bien. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Amén. Algunos se sienten, hermanos, con esa solvencia en lo económico, en lo financiero, y no necesitan de Dios, o no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad. Pero sin en cambio, hermanos, la misma Biblia nos dice, ¿de qué sirve que ganes el mundo si pierdes tu alma? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la solvencia económica, moral, no nos puede resolver nuestra deficiencia en cuanto a nuestra necesidad espiritual. Por eso lo dice la Escritura muy claro. Y la prosperidad de los necios los echará a perder, porque no tienen ese deseo de buscar, de obedecer y de someterse a Dios, porque viven de una manera holgada. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor. Aquí vemos muy claro, hermanos, la ley natural y la ley bíblica de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos vamos a cosechar. El descuidado, el desviado, el que pone sus intereses en las cosas del mundo, la Escritura dice que se va a perder. Pero el que oyera a Dios, el que pusiere por obra lo que Dios le dice, la Escritura dice que vivirá confiado, vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Por qué? Porque está resguardado por la protección divina. Y esto no lo hace, hermanos, ni el dinero, ni las posesiones, ni las cosas valiosas. Esto lo hace, hermanos, nuestro crecimiento espiritual. Esto lo hace el conocimiento de la inteligencia que Dios me ha abierto por medio de su palabra. Por eso la Biblia insiste en que debemos de ser sabios, porque va a traer como consecuencia nuestra propia salvación. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 112, el versículo 7, la Escritura dice, no tendrá temor de malas noticias. ¿Quién? El que vive confiado en el Señor. El que tiene el temor reverente de Dios no tendrá temor de malas noticias. Todos nosotros, hermanos, recibimos en alguna ocasión malas noticias. Pero si en cambio, hermanos, mi espiritualidad, si está crecida, esas malas noticias, hermanos, las voy a poder enfrentar con inteligencia, con la sabiduría de Dios para poder vencerlas. Por eso la Escritura lo dice muy claro. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Allí está.
el principio de la siembra y la cosecha. Aquel que vive confiando en el Señor, aquel que en su corazón está firme con los preceptos, con su fe y con la obediencia a Dios, hermanos, aun y cuando vengan malas noticias, yo estaré con la seguridad de que Dios me acompaña y me va a dar la capacidad para poder solventar ese momento. Amén. Ahí está el principio, no tendrá temor. ¿Quién? El que vive confiado en el Señor. Entonces, esa es la acción, hermanos, que trae consecuencia. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, es la que nos va fortaleciendo y animando para que nuestra fe crezca, para que nuestro conocimiento, para adquirir la sabiduría de Dios, que abrirá nuestra inteligencia para poner por obra lo que Dios recomienda, va a traer como consecuencia mi propia salvación. Amén. Aquí vamos a ver cómo el mismo David, hermanos, había experimentado momentos de debilidad espiritual, había experimentado momentos de adversidad, pero porque él mismo las provocó. Y cuando él se aleja de Dios, hermanos, vienen consecuencias. Y eso es lo que vamos a leer. Y de estos pasajes bíblicos, hermanos, vamos a sacar una enseñanza, porque Dios nos habla a través de estas experiencias que están registradas en su propia palabra de Dios. Aquí en el Salmo número 38, el versículo 3 y 4, la Escritura dice: no hay nada sano en mi carne. Se está hablando de su organismo, de su cuerpo. Él estaba abatido físicamente por las circunstancias que él había pasado. Aquí él muestra una debilidad espiritual. Aquí él muestra un alejamiento de Dios y le había causado un mal en su propio cuerpo. Y él lo confesaba y lo decía: no hay nada sano en mi carne o en mi cuerpo. Cuando estamos enfermos, hermanos, recordemos estas palabras y esta experiencia, porque esto nos van a conducir, hermanos, a entender lo que Dios busca a través de una enfermedad física. Y luego dice: a causa de tu ira. ¿Y por qué dice a causa de la ira de Dios? Porque Dios permitió que en esos momentos de tribulación él sintiera dolor. Por eso dice: a causa de tu ira. No es porque Dios se enoje y Dios lo castigue, sino porque Dios permite que una enfermedad física venga a su cuerpo. ¿Por qué? Porque él se descuidó, porque él se alejó de Dios, porque él desobedeció, o simplemente porque fue intemperante en su espiritualidad, pero también en su vida física. Dice: ni hay paz en mis huesos. O sea, cuando estamos enfermos, estamos en esa condición. Físicamente estamos agotados, adoloridos, sufriendo, no tenemos paz en nuestro corazón. Pero luego dice: ¿por qué? A causa de mi pecado. Entonces se da cuenta cómo la consecuencia, hermanos, de nuestros pecados, de nuestro alejamiento de Dios, se puede manifestar en nuestro propio cuerpo, físico y espiritual. Y es importante lo que está declarando el salmista: a causa de mi pecado. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios, porque dejó de obedecer lo que Dios le decía, Amén. porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. O sea, moralmente también él sufría, porque él recordaba, hermanos, cómo había desobedecido a Dios, cómo Dios, a pesar de bendecirlo desde su juventud, llegaron momentos de debilidad y él se alejó de Dios y él lo manifestaba, porque mis iniquidades se han agravado. O sea, era una lucha mental que él tenía, porque sus pecados, hermanos, lo habían llevado a esa situación.
sobre mi cabeza. Dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahora, aquí lo que hay que enfatizar es de que Dios no manda la enfermedad, Dios no manda el sufrimiento, Dios no manda el dolor. Pero sin en cambio, Dios las permite por el descuido del hombre, porque nos alejamos de Dios, porque no obedecemos, porque no somos temperantes. Entonces tiene que venir una consecuencia a nuestra vida. Y Dios las permite. ¿Y por qué las permite? Para nuestro propio beneficio. Porque en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, vamos a buscar más de Dios, vamos a entender que Dios lo que quiere de nosotros es salvar nuestra alma. Antes de darnos la sanidad física, quiere la salvación de nuestra alma. Por eso él tenía moralmente, tenía ese desconcierto. Y él lo decía, dice, a causa de mis iniquidades, han agravado sobre mi cabeza. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos revela, nos enseña de cómo siempre debemos de estar aferrados de las cosas de Dios, para que todo lo que hagamos, que esté en la voluntad de Dios, traigan una consecuencia positiva. Pero estamos viendo ejemplos negativos para prevenirnos. Y si es el caso que estemos en esta situación, tenemos que recapacitar, tenemos que reflexionar qué cosas debemos dejar de hacer y qué cosas tenemos que empezar a hacer. Pero eso nos lo va a revelar su palabra. Amén. El mismo apóstol Pablo, hermanos, pasó por la misma situación. Aquí en 2 Corintios, capítulo 12, y el versículo número 7, la escritura dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Este mismo concepto, hermanos, es el que manifestaba el salmista. Pero Pablo lo manifestaba en sus propias palabras. Pablo, hermanos, por el conocimiento que le había sido revelado, pedía, hermanos, a Dios que lo ayudara a solventar una deficiencia moral. ¿Cuál era esa deficiencia moral? La que él está declarando, la exaltación. Él tenía, hermanos, el peligro de exaltarse a sí mismo por el conocimiento de la palabra que Dios le había revelado. Por eso dice, para que no me exaltase de una manera desmedida. Y él reconoce que el Señor le estaba llamando la atención para que dependiera más de Dios y para que no se enalteciera, y permitió un aguijón en su carne. ¿Cuál es el aguijón en su carne? Es una enfermedad. Cuando usted se clava un aguijón, hermanos, que es una pieza minúscula que tal vez muchas veces no vemos, como una astilla o como un aguijón de una oveja, no los vemos, pero cómo duelen, cómo lastiman. Y muchas veces traen hasta enfermedad porque se contaminan y producen infecciones, etc. Y Pablo así lo veía, como que Dios permitió un aguijón en su carne, y él lo menciona como un mensajero de Satanás. Y se está refiriendo a una enfermedad que Dios permitió que él padeciera, pero para su salvación, para que no se alejara de Dios, para que no se enalteciera. Dice que me abofeté. La enfermedad, hermanos, es lo que hace. Por medio del dolor y del sufrimiento nos está abofeteando. Pero volvemos a repetir, hermanos, no es como un castigo. Es una llamada de atención que el Señor nos hace para someternos a su voluntad y para depender de Él. El mismo Pablo lo sufrió y por eso lo escribió.
desde su conversión hasta que él dejó de existir, él estuvo enfermo. Y sin en cambio, hermanos, él permanecía del lado del Señor, porque era una manera de llamarle la atención por medio de una dolencia física y moral. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, él reconocía que la disciplina de Dios en su vida era necesaria, porque si Dios lo sanaba, él se podía perder. Entonces, Dios desea, hermanos, primero nuestra salud espiritual y en su voluntad nuestra salud física. Amén. El apóstol sigue diciendo aquí en el versículo número 8, 2 Corintios 12:8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que quite de mí que el aguijón en la carne, el mensajero de Satanás, que es la enfermedad moral y física. Él había orado, él suplicaba al Señor que le quitara esa aflicción, que le quitara ese dolor, que le quitara ese sufrimiento. Pero cuando comprendió que Dios lo permitía para favorecerlo, aceptó la voluntad de Dios, pero seguía orando. O sea, no nos desanimemos, hermanos, si estamos orando y si física, mental o moralmente estamos padeciendo de algo, no nos desanimemos, porque el Señor permanece con nosotros. El Señor sabe lo que hace. El Señor no nos quiere ver ni sufriendo ni adoloridos. El Señor nos quiere, Él quiere rescatar nuestra alma. El Señor nos está dando la salvación. ¿De qué sirve que yo esté físicamente saludable si espiritualmente estoy muerto? Me voy a perder. Pablo fue lo que comprendió. Y a pesar de que tenía una deficiencia moral y espiritual, siguió predicando el Evangelio. En el versículo 9, la Escritura dice, él oraba al Señor, Pablo, y seguía orando e insistía. Pero ¿qué le contesta el Señor? Aquí en el versículo 9, 2 Corintios 12, la Escritura da la respuesta de lo que Pablo solicitaba al Señor. Versículo 9, la Escritura dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es decir, llénate de mi gracia. Adquiere mi gracia que te estoy mostrando, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se da cuenta? Entre más estemos sufriendo y adoloridos, el poder de Dios, hermanos, está perfeccionando en su debilidad. A esa conclusión llegó Pablo. Por tanto, ya pensando Pablo, reflexionando Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Es decir, sufría por la enfermedad que él tenía, pero no dejaba de orar, pero no dejaba de confiar en Dios, porque sabía que Dios estaba permitiendo eso, pero para beneficio de Pablo, para que no se perdiera. Y volvemos a enfatizar, Dios desea nuestra salvación espiritual y en su voluntad nos otorgará la sanidad física o la sanidad moral. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Soportar, hermanos, en nuestra propia vida, de una manera exterior, el dolor, el sufrimiento que estamos pasando, es para fortalecer nuestra área interna, nuestra área espiritual. Por eso Pablo decía, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose el poder de Cristo, porque el Señor tenía una obra que hacer y la hizo en la vida del apóstol.
el más grande evangelista de la época apostólica que ha existido, Pablo. Llevó el evangelio por todo el mundo conocido en ese entonces, pero sufriendo una enfermedad, pero estando en constante peligro a que se enalteciera. Y Dios lo usó, y él se mantuvo firme, y él se mantuvo en constante oración y en algunas ocasiones acompañadas de ayuno. De esto debemos de aprender. Son lecciones que la Biblia nos revela para animarnos, para fortalecernos, porque toda acción, hermanos, trae consecuencias. Aquí en el Salmo 38, regresando a la experiencia de David, en el versículo número 8, la Escritura dice, estoy debilitado. Cuando estamos enfermos, estamos en esa condición. La debilidad física, la debilidad espiritual, la debilidad moral. Estoy debilitado. O sea, debemos de reconocer nuestra condición y molido en gran manera. Quimo a causa de la conmoción de mi corazón. Nosotros, hermanos, debemos de ser conscientes de nuestra propia conducta. Nuestra propia conducta, hermanos, nos llevan a recibir consecuencias. Yo amo a Dios y lo obedezco, va a traer una consecuencia. Yo me alejo de Dios y no lo obedezco, va a traer otra consecuencia. Pero Dios en su justicia me va a dar la oportunidad para poder recapacitar, para poder reflexionar, para que mi alma, hermanos, sea salva. Aquí en el versículo 17 y 18 del Salmo 38, la Escritura dice, pero yo estoy a punto de claudicar. Salmos 38, 17 y 18. Yo estoy a punto de claudicar o de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Aquí ya es una oración de desesperación. Por tanto, confesaré mi maldad. ¿Se da cuenta? Entre más desesperado él se encontraba, su espíritu, hermanos, le hacía reflexionar, recapacitar y llegaba a esta conclusión. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré, es decir, me humillaré por mi pecado. A esa conclusión llegaba David, después de que él tenía dolencia física, moral y espiritual. Él sabía que todas el resultado de su conducta era por haberse alejado de Dios. Y esas son las acciones que traen consecuencia. Pero también él llegaba a la conclusión de que si él se reformaba por la conducción del Espíritu Santo, lo iba a llevar a un arrepentimiento, a confesar su maldad, lo iba a llevar a humillarse y a confesar su pecado. Y entonces ahí viene una restauración espiritual. Por eso, hermanos, muchas veces por el dolor intenso y el sufrimiento que no parece irse, estamos a punto de caer, de claudicar. Sin en cambio, es cuando más tenemos que estar dependiendo de Dios. Es cuando más cercanos tenemos que estar de Él. Porque Él desea nuestra salvación y en su voluntad nos traerá la sanidad física, moral o espiritual. Esta actitud, hermanos, de esperanza y de misericordia es la que tenemos que guardar en nuestro corazón, es la que tenemos que guardar en nuestra mente. El Señor, hermanos, no desea la muerte del impío, sino que se vuelva de sus malos caminos. Amén. Y el Señor, ¿qué desea de nosotros? Nuestra salvación. Amén. Aunque algunas veces, como lo hemos leído, tengamos que sufrir las consecuencias de nuestro alejamiento de Dios por no obedecerlo, y entonces en medio de esas consecuencias que pueden ser negativas, tener la esperanza, como David lo decía, confesaré mi iniquidad
Amén. Confesaré mis pecados y entonces se va a restaurar la relación con Dios. Amén. Toda acción, hermanos, trae consecuencias. Dios nos ha hablado, hermanos. Vamos a pedir su dirección para que todo lo que se lleve en el hogar es porque Dios lo demanda. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Agradecidos estamos, Señor, por tus misericordias, que son nuevas cada día. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo que nos has hablado. Rogamos ante todo el perdón y las faltas que hemos cometido, y que tu verdad y tu luz cautive nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu voluntad y danos hambre y sed de la sabiduría divina. Rogamos por las familias, rogamos por el hogar, y te pedimos, Señor mío, que tú mantengas la familia, Señor, establecida en tu orden divino. Bendice grandemente, Señor, esta reflexión y da gracias, Señor, en el culto familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por este tiempo que se llevó la familia. No dejemos de orar, hermanos. Busquemos cada día el consejo de Dios a través de la sabiduría divina. Amén.